Hola amigos y hermanos, hoy hemos llegado al final del primer nivel, formación para el discipulado, parejas discipuladoras. El lema ha sido el mandato de Jesús, hacer discípulos. Ha sido un privilegio estar con ustedes compartiendo estas clases y orando cada madrugada por ustedes, a quienes no tengo el privilegio de conocer en su mayoría, pero nuestro Padre Celestial les conoce y les ama porque son especiales para Él. Expreso mi alabanza y gratitud al Espíritu Santo, quien lo ha hecho todo y nos ha permitido llegar hasta aquí. Solo he procurado ser un instrumento útil en sus manos para la tarea que Jesús nos ha encomendado, y que toda la honra y toda la alabanza sean dadas a nuestro Padre Celestial. Desde ya les invito para que me acompañen al segundo nivel, formación para la misión personal, visitación misionera y estudios bíblicos. También serán 15 clases prácticas bien interesantes. No se pierda la introducción a este nivel la próxima semana. ¿Sabían que Dios quiere que desarrollemos todos nuestros talentos mientras esperamos el regreso de Jesús? Y para ello ha puesto a nuestra disposición todos los recursos del cielo a través de la persona del Espíritu Santo. Él desea hacer grandes cosas en ustedes y a través de ustedes. Esta clase, la número 15, la hemos titulado Discípulo, ve y cuenta la historia. Discípulo, ve y cuenta la historia. La Biblia es un libro de historia. Allí encontramos la historia más abarcante e instructiva que los seres humanos poseen. Allí encontramos las narrativas de los hombres y mujeres de Dios y las de quienes lo rechazaron. Pero de todos los relatos que presenta la Biblia, el más trascendente, el más cautivante es la historia de Belén. Esta es la historia más contada. Es la historia que tú y yo debemos conocer y que nunca deberíamos cansarnos de repetir. Esta historia se inicia con la promesa que Dios le hiciera a nuestros primeros padres en el jardín del Edén una vez que ellos cayeron en la desgracia del pecado. Veamos esa historia que es la historia de Jesús. Su encarnación fue anunciada por el ángel Gabriel a una joven desconocida llamada María, y ella fue y contó a su pariente Elizabeth. Cuando nació, el ángel escogió pastores para darles la gran noticia, y ellos fueron a comprobar la noticia del ángel, y una vez la comprobaron, salieron a contar a otros. ¿Por qué a pastores? ¿Por qué no a sacerdotes o líderes religiosos? ¿Por qué no a gobernantes o ricos? ¿Por qué pastores? Saben, Dios siempre escoge para sus propósitos a personas humildes. Esto lo dice la Escritura en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27 al 31. Jesús nació en Belén y la promesa hecha en el jardín del Edén se hizo realidad. Después de 4000 años de oscuridad, de pecado, de dolor, la promesa se cumplió. El apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas, el capítulo 4 y el verso 4 y 5, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de carne, nacido de mujer,
para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Con el nacimiento de Jesús en Belén, la promesa hecha en el jardín del Edén se hizo realidad. El antídoto divino para el problema del pecado se encarnó y la luz del cielo vino a iluminar a este mundo de tinieblas. El cielo se conectó con la tierra. Dios se hizo hombre para habitar con el hombre, vivir por el hombre, morir por el hombre y salvar al hombre. El nacimiento de Jesús fue el más humilde de todos, pero también el más glorioso de todos. El más humilde porque nació en un pesebre, el más glorioso porque su nacimiento fue anunciado por ángeles a humildes pastores. Quienes conocen la historia de Belén no se pueden callar, no pueden quedar callados. La esencia de la vida cristiana está en contar la historia. Repito, la esencia de la vida cristiana está en contar esta historia. Si te la pierdes, te perderás el gozo del cielo. La vida y la obra perfecta de Jesús fue observada y seguida por personas humildes a quienes Él escogió como sus discípulos. Y su muerte en la cruz fue presenciada por multitud de nacionales y extranjeros, y su conocimiento se esparció por todo el mundo. Al igual que su nacimiento, su resurrección fue anunciada por ángeles a mujeres que habían ido muy temprano al sepulcro con especies aromáticas, y aquellos dos discípulos que iban tristes camino a Emaús. Tanto estas mujeres como esos discípulos, una vez conocieron la historia, fueron a contar la historia. Después de 40 días de haber resucitado, Jesús se reunió con sus discípulos en el Monte de los Olivos, y desde allí fue levantado al cielo. Y el relato bíblico dice que ellos le vieron ascender al cielo. Y nuevamente, ángeles del cielo vienen a ellos y les anuncian a esos discípulos, a todos los que estaban reunidos allí, que ese mismo Jesús que había sido tomado de entre ellos y levantado al cielo, así mismo volvería como le habían visto ir al cielo. Y todos estos discípulos salieron a contar la historia de su ascensión y de su pronto retorno a esta historia, a esta tierra. Esa historia la conocemos como las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas nuevas o las buenas noticias? Esas buenas noticias son Jesús encarnado, su vida pura y llena de amor, su vida perfecta, Jesús crucificado, Jesús resucitado, Jesús ascendido al cielo y Jesús pronto a volver a esta tierra con gloria y majestad. Así como el ángel escogió a una joven humilde para ser la madre de Jesús, y a unos sencillos pastores para que anunciaran su nacimiento en un pesebre, a unas mujeres y unos pescadores para que dieran a conocer su resurrección, y a humildes apóstoles para que proclamaran su regreso a esta tierra, Dios te llama a ti para que cuentes esa misma historia, que Jesús, el Salvador del mundo, pronto ha de volver. No hay otro. Así dice la Escritura en el libro de Hechos,
capítulo 4, versículo 12. Porque no hay otro nombre debajo del cielo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Queridos, tenemos que hacer la historia personal. Si bien es cierto que su nacimiento, su vida perfecta, su resurrección, su muerte, resurrección y su ascensión al cielo fue un hecho que cambió la historia de la humanidad, eso también debe convertirse en un evento personal y tiene que cambiar tu vida, tu propia historia. El anuncio del ángel fue: el Salvador, el Mesías ha nacido hoy en la ciudad de David. Pero no solamente es el Salvador del mundo, es mi Salvador y es tu Salvador. No es lo mismo cuando tú cuentas una experiencia ajena que cuando narras una vivencia personal. Hoy Jesús quiere nacer en tu corazón y quiere que tú lo recibas como tu Salvador personal y quiere que tú tengas esa linda experiencia de salir a contar la historia. ¿Cómo contar esa historia? ¿Cómo compartir las buenas nuevas? Se han presentado métodos, estrategias, técnicas para contar las buenas nuevas. Estas las podemos resumir en dos: desde la perspectiva de un vendedor o desde la perspectiva de un consumidor satisfecho. Les pregunto, ¿somos nosotros vendedores del Evangelio o somos consumidores satisfechos del mismo? Permítanme contrarrestar estas dos formas en que se está contando la historia o predicando el Evangelio. ¿Qué es más efectivo para vender un producto o un servicio? ¿El guión aprendido por un vendedor o la experiencia vivida por un consumidor satisfecho? El vendedor se aprende un guión. El vendedor espera una retribución. Pero en cambio, el consumidor satisfecho comparte experiencia, ha experimentado el producto o servicio, lo usa con suma frecuencia, está feliz con él y comparte su experiencia con el producto con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos, con sus compañeros de trabajo. El consumidor satisfecho no va tras un beneficio, va con un gozo a compartir una experiencia personal que él ha vivido. Una de las eficientes estrategias de venta es a través de la experiencia de consumidores satisfechos. Los expertos en mercadeo y venta y las grandes empresas se valen de estos testimonios para promocionar sus productos o servicios. La escritora cristiana Elena G. de White dice lo siguiente en el libro Joya de los Testimonios, el tomo 3, la página 293. Es cierto que la Iglesia Adventista ha desplegado el estandarte de la verdad en los lugares oscuros de la tierra. Sin embargo, lo está haciendo mucho más lento de lo que Dios espera. Si cada uno de nosotros cumpliese su parte de contar la historia como un consumidor satisfecho, el número de creyentes sería aún mucho mayor. El mundo sería amonestado, la iglesia estaría preparada y Cristo Jesús volvería pronto a esta tierra. ¡Qué maravilloso pensamiento! No emprender, sigue diciendo ella, no emprender individualmente esta obra demuestra que no tenemos una relación viva con Dios. Nuestros nombres estarán registrados como el de siervos perezosos y no podremos participar de los gozos del cielo. Note bien este pensamiento,
que no emprender esta obra nos impedirá, nos quitará el privilegio de participar del gozo del cielo. Y yo no quiero perderme ese privilegio. Y el cielo quiere que tú no te pierdas ese privilegio, querido amigo y amiga, hermano o hermana. Sal a contar la historia. Los salmos nos exhortan diciendo: díganlo los redimidos de Jehová. ¿Los ha redimido del poder del enemigo? ¿Los ha rescatado el Señor? Entonces hablen con libertad. Cuenten a otro que Él los ha redimido de sus enemigos. Los salvó de mano del que los odiaba y los redimió de manos del enemigo y nos rescató de nuestros adversarios porque para siempre es su misericordia. Eso dice el Salmo 107.2, 106.10 y 136.24. Tenemos que contar esta maravillosa historia todos los días. ¿Saben por qué? Porque nuevas son cada mañana las misericordias de Jehová para todos sus hijos. Jesús enseñó a sus discípulos eso exactamente. Les dijo: vayan, queridos discípulos, vayan y cuenten la historia. Eso le dijo al endemoniado de Gadara, que había sido sanado y liberado por su poder. Él le dijo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y el relato bíblico dice que él se fue proclamando por toda la ciudad las maravillas que Jesús había hecho en su vida. Apreciados amigos y hermanos, Jesús hoy les llama como sus discípulos. Él les ha escogido para que sean como su real sacerdocio, su linaje escogido, su pueblo especial, para que cuenten las virtudes maravillosas del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. Algunos creyentes se están perdiendo esto, y esto es sencillamente lamentable. Jesús nos enseña que predicar el Evangelio es como contar historia, como un consumidor satisfecho. Y para ello tienes que tener la experiencia de conocer personalmente la historia, de creer la historia, de vivirla, para entonces salir a compartirla. Queridos, creer la historia implica confiar en Dios. Creer la historia implica confiar en Dios. Si temes contar la historia por la reacción de la gente, recuerda que la historia tiene dos partes: un componente divino y un humano. El componente humano o la parte humana es contar la historia, y la parte divina es transformar la vida de las personas a través de esa historia. Hagamos nuestra parte y dejémosle a Dios que Él haga su parte y Él dé los resultados. En segundo lugar, creer la historia implica anunciar que Jesús murió en la cruz, que ese Jesús que murió en la cruz, que resucitó, que ascendió al cielo, es el Salvador del mundo y que muy pronto regresará a esta tierra. De niño asombró a los líderes religiosos de su época. De joven y adulto se conservó sin pecado. Él pagó en la cruz la deuda que tú y yo no podíamos pagar. Jesús trajo luz y vida, y Él se constituyó en el único camino para llegar al Padre. Apreciados amigos, estudia la historia, conócela por ti mismo, vívela, créela.
Reconoce que el que murió en la cruz y ascendió es tu Salvador. Cree en Él. Él es el único que puede perdonar los pecados y darle vida al pecador. Anuncia que muy pronto volverá con gloria y poder como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y algo muy maravilloso, contar la historia produce vida en el que la cuenta y en el que la escucha. ¡Qué precioso saber esto! Te repito, contar la historia genera, produce vida, da vida al que la cuenta, pero también al que la escucha. El mismo Dios que escogió a una jovencita, a unos pastores sencillos, a unos pescadores y a unas mujeres humildes, el que llamó a extranjeros para que anunciaran su regreso, te está llamando a ti como su discípulo para que conozcas la historia, para que creas la historia y para que salgas a contarla a otros. No temas, el mismo Espíritu de Dios que fue sobre la bienaventurada María y sobre los discípulos de Cristo, vendrá sobre ti y te dará el poder para contar la historia de las historias. Cuenta que Jesús muy pronto volverá a juzgar a este mundo y a ponerle fin al pecado. Cuenta que Él salvará a su pueblo fiel. Cuenta que su iglesia marchará delante de Él al hogar, al dulce hogar, el hogar celestial, la nueva Jerusalén que Él ha preparado para todos los que le aman y aguardan su venida. En cada época ha habido una verdad relevante que contar en torno a la historia. Nos corresponde a nosotros anunciar en torno a esa historia el mensaje del tercer ángel. Este mensaje incluye la justificación por la fe, la vigencia de los mandamientos de la ley de Dios, la santidad del sábado como el día de reposo y la segunda venida de Cristo a esta tierra. ¿Conoces la historia? Si no la conoces, ve al libro sagrado, estúdiala, créela, vívela y sal a contarla. ¿Estás listo para recibir vida del autor y dador de la vida y para esparcir vida? Prepárate. Hoy el Señor Jesús te dice a través de su santa palabra por medio del profeta Isaías, en Isaías 52, verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que dice a Sión, tu Dios hoy reina. Apreciados amigos, grato es contar la historia. Y eso escribió el himno que tiene música en nuestro himnario en el 302. Grato es contar la historia de celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia. Mi tema allá en la gloria será contar la historia que tanto supe amar. Que Jehová te bendiga. Permíteme orar por ti en este momento. Gracias, poderoso Padre, por revelarnos la historia de las historias, la historia que nos trae vida, la historia que nos trae salvación, la historia que da el poder de lo alto. Gracias, oh Señor, por permitirnos llegar al final de este nivel. Ahora, como tus discípulos, capacítanos, oh Dios, con el poder de tu Santo Espíritu
espíritu para contar la historia de las historias. Bendice a todos estos alumnos. Te lo ruego, te lo suplico en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.